La brisa salada del mar soplaba con intensidad, levantando olas imponentes que chocaban con furia contra la embarcación. Los marineros luchaban por mantener el control del navío mientras la tormenta rugía con una violencia aterradora. Gritos de desesperación se mezclaban con el estruendo de los truenos y el rugido del viento. En medio de aquel caos, un hombre dormía en las profundidades del barco, ajeno al desastre que lo rodeaba. Su nombre era Jonás. Desde el momento en que recibió la instrucción divina, Jonás había decidido huir. Dios lo había llamado para llevar un mensaje de advertencia a la gran ciudad de Nínive, una ciudad pecadora y corrupta que estaba al borde del juicio divino. Pero Jonás, conociendo el carácter misericordioso de Dios, temía que, si la ciudad se arrepentía, el Señor les perdonara. No quería ser el portador de una oportunidad para aquellos que, según él, no la merecían. Por eso, en lugar de dirigirse a Nínive, compró un pasaje con destino a Tarsis, el punto más lejano al que podía escapar. Pero nadie puede huir de la presencia de Dios. La tormenta que azotaba el barco no era una coincidencia, era la respuesta de Dios al intento de fuga de Jonás. Los marineros, aterrados, comenzaron a clamar a sus dioses, buscando una explicación para aquella calamidad. Arrojaban al mar su carga, tratando de aligerar el peso del barco, pero nada parecía suficiente para calmar la furia del mar. Fue entonces cuando decidieron echar suertes para descubrir quién era el causante de aquella tempestad. Y la suerte cayó sobre Jonás. Lo despertaron de su profundo sueño y lo confrontaron. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu trabajo?, le preguntaron con urgencia. Jonás, con el rostro marcado por la culpa, respondió con voz temblorosa: soy hebreo y temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Al escuchar sus palabras, el terror se apoderó de los marineros. ¿Cómo alguien podía atreverse a desafiar a un Dios tan poderoso? Jonás sabía que no había escapatoria. Sabía que la tormenta no cesaría hasta que él enfrentara las consecuencias de su desobediencia. «Láncenme al mar y la tormenta se calmará», les dijo con determinación. Al principio, los marineros se resistieron a derramar su sangre, pero cuando la furia del mar se hizo insoportable, no tuvieron otra opción. Clamaron a Dios, pidiendo perdón por lo que estaban a punto de hacer, y con un último esfuerzo, arrojaron a Jonás a las aguas embravecidas. El mar, que hasta ese momento parecía una bestia descontrolada, se quietó de inmediato. La tempestad desapareció, las olas se calmaron y el cielo comenzó a despejarse. Los marineros, al ver lo que había sucedido, quedaron sobrecogidos por el poder del Dios de Jonás y ofrecieron sacrificios en su honor. Pero para Jonás, la historia no había terminado. Mientras se hundía en las profundidades del océano, la oscuridad lo envolvía y el agua llenaba sus pulmones. Pensó que su vida había llegado a su fin, pero Dios tenía otros planes. Desde las profundidades del abismo, una sombra inmensa emergió. Un gran pez, enviado por el Señor, abrió sus fauces y se tragó a Jonás entero. La oscuridad absoluta lo rodeó. Se encontraba dentro del vientre del pez, atrapado en un hogar donde el tiempo parecía haberse detenido. No había escape. No había luz. Solo él y su propio corazón rebelde, enfrentándose cara a cara con la consecuencia de su desobediencia. En medio de su desesperación, Jonás hizo lo único que le quedaba por hacer: orar. Desde el vientre del pez, levantó su voz al cielo. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, dijo con un quebranto profundo. Reconoció que había sido Dios quien lo había arrojado a las profundidades, no los marineros. Reconoció que había intentado huir, pero que en realidad solo había huido de su propósito. Se dio cuenta de que su vida no le pertenecía, de que el Señor tenía un plan mayor que sus propios deseos y prejuicios. Las horas se convirtieron en días. Jonás permaneció en aquel lugar de absoluta soledad, sumido en la reflexión más profunda de su vida. Recordó la fidelidad de Dios, recordó su misericordia y recordó que la salvación solo venía de Él. En ese lugar de aparente muerte, Jonás experimentó la gracia de Dios de una manera que jamás imaginó.
En su desesperación, hizo una promesa: cumpliré lo que te prometí. La salvación es del Señor. Dios, que había estado esperando aquel momento, escuchó la oración de Jonás. El gran pez, obedeciendo la orden del Creador, nadó hacia la orilla y lo vomitó en tierra firme. Jonás, empapado, cubierto de arena y con el corazón transformado, cayó de rodillas. Había recibido una segunda oportunidad. Ahora ya no había dudas en su corazón. Se levantaría y cumpliría con el llamado de Dios. Pero, ¿qué significaba esta experiencia? ¿Era un castigo o una oportunidad? ¿Por qué Dios había usado un pez para darle una nueva oportunidad? Mientras Jonás se limpiaba y tomaba aliento, el mensaje de Dios llegó con la misma claridad que antes: levántate y ve a Nínive. Esta vez, Jonás no huyó. Esta vez, obedeció. El sol ardía sobre la arena del desierto mientras Jonás avanzaba con pasos firmes hacia Nínive. Su cuerpo aún sentía las secuelas de su estancia en el vientre del gran pez. Sus ropas estaban desgastadas, su piel mostraba los efectos del tiempo que había pasado en el interior de la criatura marina, y su corazón latía con una mezcla de temor y determinación. Cada paso que daba era una reafirmación de que esta vez no iba a huir. Dios le había dado una segunda oportunidad y ahora estaba dispuesto a cumplir su misión, sin importar lo que encontrara en aquella ciudad que tanto había temido. Desde la distancia, la ciudad de Nínive se alzaba imponente. Sus murallas gigantescas eran testimonio de su grandeza y poderío. Era una metrópolis en la que la corrupción y la maldad se habían convertido en parte de la vida cotidiana. En sus calles, los gritos de los comerciantes se mezclaban con los murmullos de tratos deshonestos, con el sonido de ídolos siendo venerados y con la risa burlona de aquellos que se creían invencibles. La idolatría, la violencia y la injusticia reinaban en cada rincón. Para Jonás, era el epicentro del pecado, el lugar donde menos esperaba encontrar arrepentimiento. Pero Dios lo había enviado precisamente allí. Y ahora, de pie frente a las puertas de la ciudad, Jonás respiró hondo y avanzó. Cada paso dentro de Nínive lo llevaba más profundamente a un mundo que parecía irremediablemente perdido. Los rostros de sus habitantes reflejaban orgullo, autosuficiencia, una confianza ciega en sus riquezas y ejércitos. Nadie parecía notar su presencia. ¿Cómo un solo hombre podía hacer la diferencia en un lugar tan vasto y entregado al pecado? Pero Jonás no había venido por su propia voluntad. Había venido con la palabra de Dios. Y con voz fuerte comenzó a proclamar el mensaje que el Señor le había dado: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Las palabras resonaron en las calles. Al principio, la gente se detuvo solo por curiosidad. Un hombre extraño, de aspecto desgastado, proclamando una advertencia de juicio. Pero la voz de Jonás no era como la de cualquier otro predicador callejero. Había en ella una autoridad que no provenía de él, sino de aquel que lo había enviado. Los transeúntes comenzaron a escucharlo con atención. Sus palabras eran cortas, pero pesaban como plomo en el corazón de quienes lo oían. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Los rumores corrieron de una calle a otra, de una plaza a otra. La noticia llegó a los oídos de comerciantes, guerreros, sacerdotes de ídolos y gobernantes. Cada vez más personas se reunían para escuchar el mensaje del hombre que había llegado a su ciudad con un anuncio aterrador. Y mientras más lo escuchaban, algo comenzaba a cambiar en sus corazones. El miedo. No un miedo común, sino un temor profundo y reverente. Algo en la forma en que Jonás hablaba les hacía entender que aquello no era una amenaza vacía, que el Dios que lo había enviado era real, y que si él había decretado juicio sobre Nínive, entonces su destrucción era inminente. Uno a uno, los habitantes de la ciudad comenzaron a reaccionar. Primero fueron murmullos de incertidumbre, luego llantos de angustia. Los poderosos se detuvieron en sus caminos, los mercaderes dejaron de vender, los ciudadanos comunes dejaron lo que estaban haciendo para prestar atención.
Algunos cayeron de rodillas en las calles, otros comenzaron a arrancarse sus ropas en señal de desesperación. La convicción de pecado comenzó a apoderarse de ellos. Y lo que nadie habría imaginado sucedió: Nínive empezó a arrepentirse. El impacto de las palabras de Jonás llegó hasta el palacio real. Cuando el rey de Nínive escuchó lo que aquel profeta decía, se estremeció. Un gobernante tan poderoso, acostumbrado a recibir adoración y obediencia, sintió en su corazón que el mensaje era verdadero. Sin dudarlo, se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se cubrió con ropas ásperas de silicio. Luego, se sentó en ceniza, en una muestra de humillación total. Pero no se quedó allí. Dio una orden que se extendió a toda la ciudad. Nadie, ni hombre ni bestia, probará alimento ni beberá agua. Todos, desde el más grande hasta el más pequeño, se vestirán de cilicio y clamarán fuertemente a Dios. Que cada uno se aparte de su mal camino y de la violencia de sus manos. Quizás Dios tenga misericordia y no nos destruya. Y así, la ciudad entera entró en un estado de arrepentimiento sin precedentes. Hombres, mujeres, niños, ancianos, incluso los animales fueron instruidos en el ayuno y la súplica. Las risas desafiantes desaparecieron. La arrogancia se convirtió en súplica. Los ídolos fueron abandonados. Y en su lugar, el único Dios verdadero comenzó a ser invocado. Dios miró la actitud de los ninivitas. Dio su arrepentimiento genuino, su deseo de cambiar, su humildad ante su presencia. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Decidió no destruirlos. El juicio que había anunciado se detuvo. La gracia de Dios cubrió a la ciudad. En lugar de recibir la condena que merecían, los ninivitas recibieron misericordia. Su destino cambió en un instante, no por sus obras, sino porque Dios vio sus corazones y tuvo compasión de ellos. Pero mientras la ciudad celebraba la salvación, Jonás reaccionó de una manera que nadie esperaría. No estaba feliz. No estaba agradecido. Al contrario, estaba enojado. Miró la ciudad, vio que la destrucción no había llegado y sintió que todo lo que había hecho había sido en vano. Con el corazón lleno de frustración, se volvió a Dios y le dijo: sabía que esto pasaría. Por eso no quería venir. Porque sé que eres un Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, Señor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Era una declaración sorprendente. Un hombre que había experimentado en carne propia la gracia de Dios, ahora se quejaba de que esa misma gracia fuera extendida a otros. Su orgullo herido lo cegaba. Prefería la destrucción de sus enemigos antes que su redención. Dios, en su paciencia, respondió con una simple pregunta: ¿haces tú bien en enojarte? Jonás no respondió. Se alejó de la ciudad y se sentó en un lugar apartado, esperando ver qué sucedería. Pero Dios no había terminado con él. No solo había querido salvar a Nínive, también quería transformar el corazón de su profeta. Y así, mientras Jonás esperaba, Dios preparó algo especial para enseñarle una lección que jamás olvidaría. Jonás permaneció fuera de la ciudad, observando con ojos críticos lo que sucedía en Nínive. Su corazón estaba dividido entre el reconocimiento de la misericordia de Dios y la frustración de ver que aquellos a quienes consideraba indignos habían sido perdonados. No podía comprender cómo era posible que el juicio no se hubiera cumplido. ¿No era acaso el pecado de los ninivitas una afrenta contra Dios? ¿No habían merecido la destrucción? Se sentía traicionado por la compasión divina, como si su papel de profeta hubiera sido en vano. En su mente, la predicación debía conducir al juicio, no al perdón. El calor del desierto caía implacable sobre él. La arena ardiente, el sol abrasador y la falta de refugio hicieron que su enojo se mezclara con la incomodidad física. En su corazón, comenzó a alimentar un deseo egoísta: si Dios no iba a castigar a Nínive, al menos podría permitir que su sufrimiento fuera reconocido.
que el Señor viera lo difícil que era para él aceptar su decisión. Y entonces Dios actuó. Mientras Jonás se sentaba bajo el sol, el Señor hizo que una planta creciera de la nada. En cuestión de horas, una frondosa enredadera se alzó sobre su cabeza, dándole sombra y alivio del calor sofocante. Jonás, sorprendido, sintió un breve respiro de su enojo. Por primera vez desde que había llegado a Nínive, experimentó una pequeña alegría. Se recostó bajo la sombra fresca de la planta, sintiendo cómo su temperatura corporal bajaba, cómo sus músculos se relajaban y cómo su ánimo mejoraba, aunque fuera solo un poco. Pero su alivio fue efímero. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a elevarse en el cielo, Dios envió un gusano. Pequeño e imperceptible al principio, este ser insignificante comenzó a roer la raíz de la planta. Su trabajo fue silencioso, meticuloso, hasta que la planta, incapaz de sostenerse, se marchitó por completo. Cuando Jonás despertó, la sombra que lo había confortado había desaparecido. El sol volvió a golpear su piel con fuerza. La arena ardía bajo su cuerpo. El viento caliente del este le cortaba el rostro y secaba su garganta. El profeta, quien apenas unas horas antes había experimentado alivio, ahora volvía a hundirse en su amargura. Pero esta vez, la ira se intensificó. «No tiene sentido seguir viviendo», murmuró con desesperación. «Es mejor morir que estar aquí, soportando esto». Fue entonces cuando Dios habló de nuevo. Su voz no tronó como un juicio sobre Jonás, sino que vino con una calma penetrante, como una enseñanza paciente para alguien que aún no entendía. «Jonás», dijo el Señor, «¿haces bien en enojarte por la planta?». El profeta, cegado por su enojo, no titubeó en responder. «Sí, hago bien en enojarme hasta la muerte». Dios, con la misma paciencia que había mostrado con Nínive, continuó. «Tú te afliges por la planta, por algo que no trabajaste ni hiciste crecer. Apareció en una noche y en una noche pereció. Pero dime, Jonás, si tú sientes lástima por esta planta, ¿no habría de tener yo misericordia de Nínive, aquella gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales?» La pregunta quedó flotando en el aire. No hubo respuesta de Jonás, porque su corazón aún tenía que procesar la profundidad de lo que Dios le estaba enseñando. Jonás había estado dispuesto a recibir la gracia de Dios cuando fue tragado por el pez y rescatado de la muerte, pero no quería que esa misma gracia fuera extendida a los ninivitas. Se enojó cuando la sombra de una simple planta desapareció, pero no sintió compasión por una ciudad entera de seres humanos que estaban al borde de la destrucción. No comprendía que la misericordia de Dios no es limitada, que no depende de los méritos humanos, sino del amor divino que sobrepasa toda lógica. El libro de Jonás termina sin decirnos cuál fue su respuesta final. No sabemos si aceptó la lección de Dios o si se aferró a su enojo. Lo que sí sabemos es que Dios dejó claro que su compasión no es exclusiva para unos pocos. Es para todos los que se arrepienten y buscan su perdón. Y esta es la enseñanza más poderosa de la historia de Jonás. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Le dio una segunda oportunidad a Jonás cuando huyó. Le dio una segunda oportunidad a Nínive cuando se arrepintió. Y nos la da a nosotros cuando nos alejamos y regresamos a Él. No importa cuán lejos hayamos ido, cuántos errores hayamos cometido o cuán indignos nos sintamos, su gracia es suficiente para alcanzarnos. No depende de nuestro pasado, sino de nuestra disposición a rendirnos a Él. Hoy, esta historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios para nosotros, pero también a verla en la vida de aquellos que creemos que no la merecen? ¿Podemos confiar en que su amor es más grande que nuestro entendimiento? Si hoy sientes que has fallado, que has huido de Dios o que te has resistido su llamado, recuerda que Él sigue extendiendo su mano. Su misericordia no se agota y su amor sigue siendo el mismo. Comenta: Jesús transforma vidas si crees en el poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios. Escribe: estoy listo para caminar con Dios si hoy decides acercarte más a Él.
Afirma, Cristo es mi Salvador si confías en que su gracia es suficiente para ti. Que esta historia nos recuerde siempre que no estamos perdidos, que Dios no se cansa de amarnos y que su perdón es más grande que cualquier error que hayamos cometido. El viento soplaba con fuerza la colina donde Jonás estaba sentado. A su alrededor, la vastedad de Nínive se extendía como un testimonio del poder y la misericordia de Dios. Los hombres, mujeres y niños que apenas unos días atrás estaban al borde de la destrucción ahora caminaban con una nueva esperanza, ignorantes de la lucha interna del profeta que había sido enviado a advertirles. Pero Jonás no estaba en paz. Su corazón ardía con una mezcla de enojo y frustración. No podía entender cómo Dios había decidido perdonar a un pueblo tan cruel. No podía aceptar que su mensaje, aquel que había proclamado con temor y obediencia, no terminara en juicio sino en gracia. El Señor lo miraba con paciencia infinita. Desde el principio, había conocido el corazón de Jonás y sus luchas. Sabía que su problema no era solo con los ninivitas, sino con su propia incapacidad de ver la magnitud del amor divino. Y en ese momento, Dios decidió enseñarle la lección más grande de su vida. Jonás, habló el Señor con voz firme pero llena de compasión, miras a esta ciudad con ojos humanos. Ves sus pecados, su crueldad, su historia de violencia. Pero yo los veo con ojos de un padre, no debería preocuparme por ellos, por los más de 120,000 que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, por los niños inocentes, por los animales que también habitan aquí. Jonás bajó la mirada. El calor del sol ardía sobre su piel y el viento seco parecía querer arrancarle su resistencia. Pero dentro de su corazón, una verdad comenzaba a abrirse paso. Había recibido misericordia cuando estuvo en el vientre del pez, había sido salvado cuando todo parecía perdido, pero ahora negaba a otros el mismo derecho al perdón. Dios no lo estaba reprendiendo con ira, sino con amor. No lo estaba castigando por su enojo, sino mostrándole que su visión era limitada. Jonás había querido encasillar a Dios en su propia idea de justicia, pero la justicia de Dios siempre venía acompañada de misericordia. El relato termina sin decirnos cuál fue la respuesta final de Jonás. No sabemos si finalmente comprendió la lección o si siguió aferrado a su enojo. Pero lo que sí sabemos es que Dios le mostró el corazón de su plan. No se trata de quien lo merece. Se trata de que Dios es bueno. Él es un Dios de segundas oportunidades. Lo fue con Jonás, cuando huyó. Lo fue con Nínive, cuando se arrepintió. Y lo es con cada uno de nosotros. Quizá hoy te encuentres luchando con preguntas como las de Jonás. Quizá te cueste entender la voluntad de Dios o aceptar que su amor no tiene límites. Tal vez crees que has fallado demasiado o que hay personas que no merecen su perdón. Pero la historia de Jonás nos recuerda que su gracia es más grande que nuestra comprensión. Dios nos llama a rendirnos a su voluntad, a confiar en su amor y a reflejar su misericordia en nuestra vida. Hoy, Él te pregunta lo mismo que a Jonás. ¿No debería yo tener misericordia? Si crees que Dios es un Dios de oportunidades y que su amor no tiene límites, comenta, Jesús transforma vidas. Si hoy decides acercarte más a Dios y confiar en su voluntad, escribe, estoy listo para caminar con Dios. Si crees que solo en Cristo hay salvación, afirma, Cristo es mi Salvador. Que esta historia quede grabada en nuestro corazón. Que nunca olvidemos que, así como Dios tuvo compasión de Nínive, también la tiene de nosotros. Y así como Él mostró su amor a Jonás, también nos llama a vivir en su gracia. Que su misericordia nos transforme cada día.